Ok, hola, hola a todos. Buenos días en Perú y para los que no estén en Perú, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por participar. Esta es la primera edición de charlas que estamos organizando con investigadores de Perú y también amigos que están en otros países, no necesariamente peruanos, pero que puedan comunicar la ciencia que hacen en español. En esta primera charla tenemos al doctor Maxime Grandin. Él es originalmente de Francia, pero nos conocimos en Finlandia. Trabaja ahora en el Instituto Meteorológico de Finlandia. Maxim y yo hicimos el doctorado en Finlandia y solo deseo mencionar algo antes de dar la palabra a Maxim, que él vivió en Perú, estuvo en Nazca por casi un año, si no me equivoco. Así Sí, que, 4 meses y medio. disculpa, disculpa. Menos de un año, pero. Ay, disculpa, ya. Eh, pero conoce la cultura peruana, Ujú, conoce el pisco sour, así que por ya está en supuesto. Perú. Y, y ya, bueno, sin más, dejo la palabra a Maxim y ya. Bueno, muchas gracias Liliana por la introducción. Muchas gracias a Space Weather Perú para la invitación. Es un honor abrir ese ciclo de charlas y espero, bueno, les va a interesar. Em, bueno, hoy les voy a hablar de auroras polares. Les voy a explicar primero, bueno, cómo se forman, cuáles son sus orígenes en cuanto a la física. Intentaré guardarlo como bastante sencillo y tendremos tiempo después, ojalá, para preguntas si algo no quedó claro o si quieren saber más. Después les voy a enseñar algunas, bueno, digamos, fotos bonitas de varias formas de auroras, porque las auroras pueden tomar varios colores, varias formas, etcétera. Y para terminar les hablaré de algo que se llama ciencia ciudadana, que, bueno, es una manera que no es muy común, pero que va aumentando de hacer investigación científica gracias a fotos tomadas por fotógrafos de auroras que no son como instrumentos científicos, pero gracias a las cuales podemos, bueno, entender cosas nuevas, hacer descubrimientos. Entonces, a ver si funciona. Y ya. Para empezar, bueno, simplemente rapidito. Sobre mí, quién soy yo. Bueno, yo soy francés, yo nací, o sea, crecí en Bretaña, una región que está al oeste de Francia. Soy de un pueblo pequeño, de hecho, cerca de una ciudad que se llama Rennes. Y para la universidad me fui al suroeste de Francia, a una ciudad que se llama Toulouse. Yo estuve en una escuela de ingeniero con una especialización en ingeniería espacial. Esa escuela se llama ISAE Supero. Y bueno, después de, bueno, terminar mi máster o mi diploma de ingeniero, me mudé a Finlandia y me mudé al norte de Finlandia, a Laponia, a una ciudad pequeña que se llama Sodankylä, donde nos conocimos con Liliana e hice allá mi doctorado en física ionosférica. O sea, tengo un doble doctorado entre la Universidad de Oulu, porque el Observatorio de Sodankylä pertenece a la Universidad de Oulu, y también guardé una conexión con Francia, con la Universidad de Toulouse. Tuve la suerte durante mi doctorado de ir a pasar unos 5 meses en el Svalbard, que está aún más al norte. Eso es un archipiélago que es administrado por Noruega. Hice 5 meses de estudios. Bueno, tomé cursos allá y bueno, vi auroras y otras cosas. Después de mi doctorado, después del 2017, yo me mudé a Helsinki, y yo fui un postdoc durante unos 7 años en la Universidad de Helsinki. Y desde hace un año y medio me cambié de institución, pero siguiendo estando en Helsinki en el Instituto Meteorológico Finlandés, donde estoy aún ahorita. Bueno, pero en cuanto al sujeto de hoy, vamos a empezar hablando de la física de las auroras
pertenece al ámbito de la física espacial. ¿Qué es la física espacial? Pues es la física de las interacciones entre el Sol y el entorno terrestre. Y usualmente se divide entre los estudios de tres regiones o tres temas principales. Primero el Sol. El Sol, la estrella esta, con su atmósfera en expansión que se llama el viento solar. Vamos a ver un poquito más sobre esto en un ratito. La magnetosfera, que es como la burbuja magnética que protege a la Tierra del viento solar gracias al campo magnético terrestre. Y la atmósfera, y sobre todo la atmósfera alta, que tiene una parte que llamamos ionosfera. Y vamos a ver igual de qué se trata. ¿Cómo investigamos la física espacial? Bueno, hay observaciones que podemos tener a partir de instrumentos en el suelo, en la superficie de la Tierra, como radares, instrumentos ópticos y eso, pero también instrumentos a bordo de satélites, que observan el Sol, que observan el campo magnético terrestre, que observan las auroras, todo eso. También hacemos investigación científica gracias a modelos, o sea, simulaciones numéricas. Bueno, eso es difícil de representarlo, pero de hecho escribimos mucho código informático para analizar los datos y hacer simulaciones. Y lo que es física espacial es entender, bueno, cada región y también las interacciones, los acoplamientos entre esas regiones y los procesos físicos vinculados. Y vamos a revisar ahora esas tres regiones, empezando con el Sol. El Sol, como seguramente ya lo saben, es una estrella, es la estrella del sistema solar y la Tierra, bueno, gira alrededor de esa estrella. Y lo que pasa en el Sol es que en su centro hay reacciones de fusión nuclear que producen un montón de energía. Y esa energía poco a poco va migrando hacia la superficie del Sol tras radiación, tras convección, y cuando llega a la superficie se emiten fotones, fotones que son granos de luz. Y por eso el Sol, bueno, se ilumina y bueno, sale luz desde la superficie del Sol. La parte del Sol que vemos es como su superficie que se llama la fotosfera. Y tiene algunas manchas solares la fotosfera y vamos a ver que esas manchas solares son interesantes para los que estudian las auroras porque pueden producir tormentas solares que van a después producir auroras en la Tierra. El Sol se estudia sobre todo, bueno, a distancia. Uno no puede mandar un satélite dentro del Sol, que es demasiado caliente, pero con imágenes en varios colores, o sea, varias longitudes de onda, podemos estudiar fenómenos diversos o sea, regiones, estructuras diferentes a la superficie del Sol. Por ejemplo, aquí se ven bien, en esa longitud de onda, en esa imagen, se ven bien las bucles magnéticas aquí, que se ven menos en esa longitud de onda. El Sol tiene una atmósfera que se va expandiendo hacia, bueno, dentro de todo el sistema solar. Y esa atmósfera en expansión es lo que llamamos el viento solar. Son partículas, electrones, protones, que, bueno, salen de la superficie del Sol y se van hacia el exterior. Y el Sol también está girando, es una estrella, está girando y tiene lo que llamamos una rotación diferencial. Es decir, que como es una gran burbuja pueden imaginarse como de gas muy, muy, muy caliente, es lo que llamamos un plasma, es un gas con cargas libres, o sea, protones, iones positivos, electrones, pero casi más o menos es un gas. Y la rotación diferencial significa que la parte más cerca del ecuador del Sol gira un poco más rápido que la parte cerca de los polos. Y bueno, si lo tomamos como promedio, el periodo de rotación del Sol es 27 días. Lo que ven aquí es una simulación numérica del viento solar. El Sol está en el centro aquí y sale una eyección de masa coronal de la cual voy a hablar prontito. Es el viento solar que se va expandiendo y como el Sol va girando, forma esas estructuras espirales.
Una cosita sobre la atmósfera del Sol, usualmente no las vemos, pero se puede ver en algunas circunstancias muy especiales desde la Tierra cuando hay un eclipse solar, un eclipse total, porque la Luna esconde totalmente el disco solar, así que podemos ver directamente la parte brillante de su atmósfera, que se llama la corona, y si notan aquí son tres eclipses, 2015, 2017, 2019. Ven que las estructuras en la corona tienen formas distintas. Aquí se ve que como hay muchos rayos por todos lados y aquí se ve como mucho más ordenado. Y eso, de hecho, es vinculado al ciclo de actividad del Sol, que demora 11 años. Hay un pico de actividad en el cual la estructura magnética del campo magnético solar es muy complicada, 2015, o sea, ese eclipse. Y en el mínimo solar 2019, las estructuras magnéticas son mucho más limpias, más simples. Por eso se ven esas líneas como más fáciles de identificar. Mencioné eyecciones de masa coronal. Bueno, voy a explicarles rapidito de qué se trata. Ah, si se acuerdan de las manchas solares, estas manchitas más oscuras que vemos en la fotosfera, de hecho esas manchas solares están vinculadas con lo que llamamos regiones activas, en las cuales el campo magnético del Sol forma bucles bastante complejos. Y lo que pasa es que son estructuras que no son muy estables, que hay mucha energía almacenada en esto y lo que puede pasar es que esa energía sea tirada brutalmente hacia el exterior, hacia los planetas del sistema solar. Y la energía se libera de dos formas. Un relámpago de rayos X, que es lo que llamamos llamaradas solares, que es lo que ven en esa imagen en la izquierda que aparece aquí. Es un flash, un relámpago y la eyección de masa coronal, que es plasma que estaba atrapado en las bucles magnéticas y que ahora, bueno, está eyectado con fuerza y velocidad hacia, bueno, a veces hacia la Tierra. Eso y esas eyecciones de masa coronal, usualmente, o sea, en el día a día las podemos llamar como tormentas solares. Y si llega una tormenta solar a la Tierra, puede provocar una tormenta geomagnética, que es perturbaciones del campo magnético terrestre, auroras y otros efectos también. Bueno, ahora vamos a volver a la Tierra y vamos a hablar de la atmósfera y la ionosfera. La atmósfera, bueno, la atmósfera neutra la conocen bien, estamos respirando su aire. Se divide la atmósfera neutra usualmente entre cuatro regiones que son definidas a partir del perfil de temperatura, o sea que, bueno, en función de la altitud, o sea, eso así, aquí estaría el suelo. Ya saben, o sea, han notado si han caminado hacia la cumbre de un cerro, que cuanto más suben por encima, cuanto más se resfría la temperatura. Eso es porque en la parte más baja de la atmósfera, baja la temperatura con la altitud y esa región se llama la troposfera. Es la región donde hay nubes, donde hay todo de meteorología, ocurre en la troposfera. Pero después de unos 10 kilómetros de altura, si siguen subiendo, va a empezar a aumentar la temperatura. Y eso es la zona que se llama la estratosfera. Es donde hay la capa de ozono, de la cual capaz han escuchado. Después de un máximo de temperatura, sigue bajando otra vez y eso se llama la mesosfera. Y después de la mesosfera, más encima, es la parte que se llama la termosfera, en la cual la temperatura aumenta muy rápido y alcanza temperaturas muy, muy, muy altas. Pero casi ya no hay gas, así que no tendrían calor si físicamente estuvieran allá. Pero igual la temperatura, si se mide en un sentido físico, es bastante alta. Cabe notar que entre la superficie y 100 kilómetros de altitud, la atmósfera es un gas que mantiene su mezcla de manera bastante homogénea. Conocen que el aire que respiramos tiene unos 78% de nitrógeno molecular, unos 21% de oxígeno molecular y el resto son otros gases. Pero más allá de 100 kilómetros,
ya empiezan a aparecer especies nuevas, por ejemplo, el oxígeno atómico. Y también se empiezan a separar las especies, o sea que no se mantiene como bien mezclado el gas. Las especies más ligeras se pueden escapar porque la gravedad es menos y hay menos colisiones porque es muy escaso el gas. Cabe notar también que especialmente en la termosfera, o sea, la parte alta, la temperatura y la densidad de la atmósfera depende del ciclo de 11 años del Sol. Cuanto más hay actividad solar, cuanto más caliente va a estar la termosfera. La atmósfera bueno, la mayor parte de las especies que encuentran en la atmósfera son neutros. O sea, no tienen carga eléctrica, pero con la radiación ultravioleta que viene del Sol y los rayos X que vienen del Sol, lo que puede pasar es que las moléculas sean disociadas, o sea, separadas entre átomos, y las especies neutrales se pueden ionizar, lo que es que un electrón de una molécula, por ejemplo, está tirado de la molécula, así que la molécula se queda con una carga positiva y el electrón, bueno, es negativo. Así que hay cargas libres. Y esa zona en la cual existen cargas libres, además de los neutros, es lo que llamamos la ionosfera, como iones, así que ionosfera. Y de hecho, la ionosfera es como el resultado de un equilibrio entre la ionización por los rayos ultravioletas del Sol, reacciones de química y también transporte de las especies. O sea, se forma un electrón aquí y puede ser que se traslada a una altura más arriba, más abajo, etcétera. Bueno, sin ir a detalles que seguramente no necesiten saber, usualmente dividimos la ionosfera entre tres regiones, basado en el perfil de densidad electrónica. La parte más baja se llama la región D, desaparece en la noche, hay una química muy compleja allá. Arriba de eso, a unos 100, 150 kilómetros de altitud, es la región que llamamos E, es la región donde la mayor parte de las auroras ocurren. Y arriba de eso, la región principal con más electrones libres se llama la región S. Y bueno, en esta también podemos ver auroras, sobre todo, como vamos a ver, el rojo se produce sobre todo allá. Y ahora vamos a llegar a la tercera región importante para física especial, que es la magnetosfera. La magnetosfera, ¿cómo se forma? Bueno, hay que imaginar que la Tierra es como un imán gigante. Un imán que seguro que han visto dibujos del campo magnético de un imán con esas bucles así bien bonitas. Es lo que llamamos un dipolo. Lo que pasa es que si la Tierra estuviera en el vacío total, sin el viento solar ni nada, se vería más o menos así su campo magnético. Pero lo que pasa es que viene el viento solar. Aquí el sol está como súper lejos a la izquierda de la pantalla. Y el viento solar llega con esa dirección y lo que va a hacer es que va a comprimir los bucles del lado del día y va a estirar mucho los bucles del lado de noche. Así que se ve así la magnetosfera de la Tierra. La Tierra está aquí. Tienen bucles aquí comprimidos. El sol aún está a la izquierda de la pantalla. Viene el viento solar así y del lado de noche se ven muy estiradas las líneas de campo magnético terrestre y forman lo que llamamos la magnetocola. La magnetocola es súper estirada, de hecho se extiende mucho más allá del órbite de la Luna. La región que delimita la magnetosfera, donde se equilibran las presiones entre la presión del viento solar y la presión magnética del campo magnético terrestre, es lo que llamamos la magnetopausa. Y una cosita más que cabe notar es que puede interactuar la magnetosfera, sobre todo al nivel de la magnetopausa, con el viento solar a través del campo magnético que lleva el viento solar, que se llama el campo magnético interplanetario. Vamos a ver en un vídeo prontito, cómo se hace. Una cosita más es que, bueno, como lo mencioné al inicio, las regiones estas se ven acopladas. Y, por ejemplo, la magnetosfera y la ionosfera tienen muchos mecanismos de acoplamiento, muchos procesos. Por ejemplo, hay iones que vienen de la atmósfera o de la ionosfera que van bueno, migrar hacia
la magnetosfera, cambiando sus propiedades. Y bueno, eso es algo que se puede estudiar. Lo que nos interesa más a nosotros que queremos ver auroras son que protones, electrones que están en la magnetosfera pueden seguir las líneas de campo magnético hasta la región del polo, y es lo que llamamos precipitación de partículas. También hay corrientes eléctricas por todos lados, que es muy complejo, y también el plasma, o sea, de la magnetosfera, se mueve, forma como células de convección y eso, y esas células de convección también mueven el plasma en la ionosfera. Así que muchos mecanismos para acoplar la magnetosfera con la ionosfera y aún no lo entendemos todo. Eso es el video que mencionaba, que explica más o menos lo que pasa cuando el campo magnético interplanetario interactúa, se reconecta con la magnetosfera. Eso es lo que pasa del lado del día. Ven que algunas partículas del viento solar siguen la línea de campo magnético y precipitan hacia el polo, pero no está terminada la historia. Cuando llegan al lado de noche, la reconexión pasa en la magnetocola y más partículas van a precipitar siguiendo el campo magnético y llegando a la zona cerca del polo, no en el polo mismo, sino a unos óvalos alrededor del polo que llamamos los óvalos aurorales. Y así se forma la aurora. Hacemos un zoom en la atmósfera alta, en la ionosfera, y bueno, esas gotitas rojas son partículas que precipitan de la magnetosfera. Digamos, por ejemplo, que son electrones. Esos círculos amarillos son moléculas, neutros, digamos que hay oxígeno, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando un electrón, una gotita, se choca con un oxígeno, le va a dar una parte de su energía. Y la energía esta se puede almacenar como energía de excitación. Es decir, que hay un electrón del oxígeno que cambia de órbita y que tiene un poco más de energía. Y eso no es un estado estable para el oxígeno. Va a querer deshacerse de ese exceso de energía. ¿Y cómo lo puede hacer? Un mecanismo natural es emitir un grano de luz, emitir un fotón para volver a su estado fundamental que es estable. Así que lo que vemos es que cuando hay precipitaciones, muchos oxígenos se ven excitados y se van a desexcitar tirando fotones, y esos fotones son las auroras. Y bueno, como notan en esa foto, que es la foto del radar que mencioné antes de empezar la charla, ven que hay varios colores. Sobre todo aquí identificamos rojo y verde. También puede haber azul. Eso depende, el color depende de qué tipo de especie se queda excitada en la atmósfera y de qué nivel de energía tiene. Cuanto más energía tiene que deshacerse de esa energía, cuanto más vamos a tener un color cerca del azul. O sea, rojo menos energía, verde energía intermedia, azul más energía. Y también hay colores que no podemos ver con nuestros ojos humanos, infrarrojo, ultravioleta, pero que con instrumentos lo podemos ver. Las auroras suelen ocurrir o ser más espectaculares durante eventos que llamamos subtormentas. Una subtormenta es un ciclo que tiene tres fases, de las cuales voy a hablar en un ratito. Y de hecho, una subtormenta está vinculada a la reconfiguración del campo magnético en la magnetocola. Si se acuerdan en el video, el segundo momento cuando había reconexión, al lado derecho del video, en la magnetocola, eso puede formar una subtormenta. Pero, ¿qué son esas tres fases de una subtormenta? Bueno, la primera fase es la fase que llamamos fase de crecimiento. Típicamente van a ver un arco, típicamente va a ser verde y se va a estirar desde el horizonte este al horizonte oeste. Y va a migrar poco a poco. Si están, digamos que están en Laponia, en el hemisferio norte, lo van a ver trasladarse poco a poco hacia el sur, ese arco. Esa fase de crecimiento puede durar algunos 20 minutos, una hora. No hay durada fija, pero si ven que se está trasladando el arco así, vale la pena quedarse fuera, porque significa que pronto va a iniciar
la subtormenta como su parte espectacular y no lo van a querer perder eso. La segunda fase es el estallido seguido con la fase de expansión. Es esa fase que absolutamente tienen que ver. O sea, bueno, necesita un poco de paciencia, a veces esperar cuando hace menos 30 grados y que es la fase de crecimiento y cuando va a Buenos estallar. días. Buenos días. Y bueno, cuando pasa este arco estable de repente se pone a brillar mucho más, se activa, puede ser que empieza a moverse, que aparezcan como estructuras más finas, como rayos y eso, y puede tomar formas locas, como espirales, así, como esa forma que es un efecto de perspectiva cuando está justo encima de ustedes la aurora, y que eso se llama la corona. Esa fase de expansión dura típicamente 2, 5, a veces hasta unos 10 minutos, pero no mucho más. Así que si ponen sus zapatos mientras ya ha empezado, se la van a perder. Por eso vale la pena esperar desde la fase de crecimiento. Y después, cuando se calman las cosas, empieza la fase de recuperación, que esta puede durar hasta un par de horas. La aurora está mucho más brillante, usualmente va a estar visible en todo el cielo y muy a menudo aparece lo que llamamos auroras pulsantes, es decir, que hay estructuras que aparecen, desaparecen, con una frecuencia o un periodo de, o sea, 5 segundos con luz, 5 segundos apagados y ciclos así. Y en todo el cielo va a ser así, sin sincronización. O sea, es bastante espectacular, pero, o sea, no es muy brillante, así que hay que acostumbrarse bien a la oscuridad para apreciarlo. Pero cuando lo notan, de hecho, es un poco loco. Bueno, o sea, los he contado cómo funcionan las auroras, así que seguramente ya lo entendimos todo y por qué tengo un empleo como investigador científico si ya entendimos la física auroral. Bueno, porque de hecho eso es la parte como el entendimiento básico, pero no entendemos bien los detalles. Así que aquí les doy una lista de cuestiones que permanecen abiertas, vinculadas con la física de auroras y que siguen siendo investigadas por los científicos. ¿Por qué investigamos eso? Bueno, por la belleza de entender la naturaleza, eso sí, cierto, pero también hay aplicaciones importantes porque la aurora es la parte visible de las tormentas geomagnéticas, que no, el campo magnético de la Tierra está súper perturbado y eso tiene consecuencias en las infraestructuras humanas que usamos en el día a día. Puede dañar los satélites. Puede hacer daño también a las redes eléctricas, puede tener efectos en el ferrocarril. O sea que necesitamos entender para poder hacer buenas predicciones de cuándo va a llegar una tormenta geomagnética para proteger esas infraestructuras que son bastante críticas para la vida cotidiana en el siglo XXI. Bueno, preguntas sencillas. Por ejemplo, hemos notado que se ven más auroras durante los equinoccios, o sea, marzo, septiembre. ¿Por qué? Bueno, tenemos algunas ideas, pero aún no estamos seguros de la razón exacta, así que seguimos investigándolos. También, si se acuerdan del video, cuando había la precipitación de partículas, había una parte que iban al hemisferio norte y otra parte al hemisferio sur. Por eso hablamos de auroras polares, auroras boreales en el hemisferio norte, auroras australes en el hemisferio sur. Bueno, ¿qué tal simétricas son las estructuras aurorales entre esos dos hemisferios? Aún no lo sabemos. Notamos que más o menos hay una buena simetría, pero que hay diferencias. ¿Qué es lo que influencia esas diferencias? No lo sabemos, o sea, necesitamos más investigación. Otro tipo de pregunta, ¿cuánta energía llega a la atmósfera cuando vemos auroras? Vienen partículas de la magnetosfera. Como hemos visto, transfieren energía a los neutros, pero ¿cuánto? Eso se tiene que cuantificar. También no sabemos aún cuál es exacto el mecanismo que inicia la subtormenta magnética en la magnetocola, lo que inicia la reconexión.
Hay hipótesis, pero en detalle, en verdad, muy debatido en la comunidad científica. También hay gente que investiga el efecto de las precipitaciones de partículas en la atmósfera sobre la variabilidad del clima. O sea, no el cambio climático, eso sí es humano, o sea, eso lo sabemos, pero ¿cuál es la influencia de esas gotitas de energía que inyectan los electrones en la atmósfera? ¿Cuáles son los efectos? Cuanto más entendimos eso, cuanto mejores van a ser las predicciones, los modelos de climatología para luchar contra el cambio climático. Y bueno, de manera más general, ¿cómo podemos mejorar las predicciones de auroras y de tormentas geomagnéticas y de sus efectos cuando llega una tormenta solar? Esos son ejemplos, hay un montón más de preguntas, pero bueno, están capaz pensando que eso es trabajo de los científicos y que a las personas normales no hay maneras de ayudar. De hecho, en la última parte de la charla, les voy a enseñar cómo uno que no es un científico profesional puede contribuir a la investigación de auroras. Eso es algo que se llama la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana, su definición es que es una colaboración científica, o sea, estudiar física, naturaleza, o sea, muchos temas pues, son posibles, pero en el cual se involucran personas que no son científicos profesionales. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay gente que puede ayudar en colectar datos. O sea, la gente, por ejemplo, que cuenta a las aves, los aves Ah, que máximo. notan en una zona. Sí, media Eh, hora, sí, ya. 10 minutos, sí, está bien. O sea, menos de 10 minutos, sí. Eh, hay que también ciudadanos científicos que participan directamente en el análisis de los datos. Y bueno, lo que vamos a ver aquí son algunos ejemplos de ciencia ciudadana para el estudio de auroras polares. Y les voy a contar un par de historias. La primera historia es la historia de Steve. Steve, que es un tipo de, bueno, digamos, aurora o fenómeno óptico parecido a la aurora, que fue descubierto en el 2017 gracias a científicos ciudadanos del Canadá. Steve se ve como un arco, una estructura así, que se estira también del horizonte este al horizonte oeste típicamente, pero que tiene un color bastante raro, que no es el color común de la aurora. Es, tiene algunas partes más o menos blancas, algunas partes que se ven más como moradas, violetas. Y en el 2017, fotógrafos de auroras de Canadá notaron eso en sus fotos y preguntaron a los científicos canadienses, bueno, ¿eso qué tipo de aurora es? Y la verdad es que los científicos nunca se habían fijado ese tipo de aurora y no sabían responder. Así que empezaron juntos a estudiar ese fenómeno, a encontrar medimientos con satélites y eso, y se dieron cuenta de que eso, ese Steve, está vinculado con corrientes, o sea, o flujos de alta velocidad horizontales en la atmósfera alta. Aún no entendimos bien lo que está pasando con Steve, pero seguimos investigándolo gracias a Ciencia Ciudadana. Steve también a veces aparece con sus amiguitos como el picket fence aquí, así, que es una estructura bueno, bastante pequeña que se ve como en verde y no sabemos tampoco cómo se forma. Así que mucho por descubrir gracias a fotos de fotógrafos de auroras. Segunda historia, esa historia empezó en Finlandia y es una forma de aurora que llamamos las dunas. Historia bastante parecida. Hay muchos fotógrafos de auroras en Finlandia que son muy activos y que notaron ese tipo de aurora que se ve bien difusa, pero si miran bien con cuidado, ven que hay como olas o como ondas dentro de la aurora difusa. Esa aurora no se ve muy bien con el ojo humano, se ve mucho mejor en fotos, pero esa modulación de la luz es un misterio. Y bueno, fue descubierto en el año 2018, 2019. Yo fui involucrado en el estudio de eso. De hecho, ahora es uno de mis temas de investigación principales. Lo que pensamos es que para tener esas dunas, como le llamamos, hay una onda en la atmósfera alta a unos 100 kilómetros de altitud
y que cuando hay precipitaciones de partículas, donde es el pico de la onda, hay más oxígeno, así que produce una aurora más brillante, y donde es un valle de la onda, o sea, menos oxígeno, se ve un poco menos brillante. Pero eso es una hipótesis, lo seguimos investigando, y mucho gracias a los ciudadanos científicos. Otro tipo de aurora un poco rara es lo que se llama el continuo auroral, o que recientemente lo llamaron ghost, que significa fantasma en español. Y es una aurora que aquí se ve bastante blanca. Y cuando dividen la luz entre longitudes de onda, notan que no es simplemente como verde más rojo más azul, sino que todo el arco iris está un poquito emitiendo, o sea, todos los colores del arco iris se encuentran en esa aurora. ¿Cómo se forma? Eso es un misterio, porque usualmente las emisiones aurorales es como un color muy específico, porque corresponde a un nivel de energía específico que es relajado por el oxígeno o el nitrógeno. Entonces vamos estudiando también ese fenómeno de ghost para entender cómo se forma y en qué condiciones. Y para terminar, les voy a hablar un poquito de un grupo de trabajo, una colaboración internacional que, bueno, es muy importante para mí. Se llama Arctics. Es un grupo de trabajo que fue apoyado por el Instituto Internacional de Ciencia Espacial en Berna, en Suiza, los 2 años pasados. Es un grupo entre científicos y científicos ciudadanos con, bueno, gente de todas edades. Notan algunas abuelitas, por ejemplo, aquí que son científicas ciudadanas con un talento estupendo en tomar fotos de auroras. Hay también estudiantes como estos, por ejemplo. Y bueno, es una comunidad sobre todo de norteamericanos y europeos que, bueno, Trabajo juntos, trabajamos juntos un par de años. Ahora se terminó el financiamiento de la ICI, pero tuvimos hace 2 semanas una reunión más en Bruselas apoyada por el STCI de Bélgica. Y esa foto es desde hace 2 semanas. Pero con Arctics, de hecho, hay mucho más que esas 12 15 personas. Tenemos muchos colaboradores externos, ambos del lado de ciencia ciudadana y también como investigadores académicos. Y bueno, de más regiones del mundo y especialmente del hemisferio sur tenemos a personas de Australia y Nueva Zelanda, y eso para mí era muy importante, involucrar a gente del hemisferio sur. Y bueno, ¿qué hacemos? Intentamos entender Steve, sus amiguitos, las dunas, los fantasmas y también lo que se llaman fragmentos, que son estructuras muy pequeñas, verdes, que a veces aparecen, que duran ni siquiera un minuto, y de eso no tenemos ni idea de cómo se forman. Un ejemplo de resultado, capaz, escucharon que en mayo del 2024 hubo la tormenta geomagnética más intensa desde hace más de 20 años. Y lo que hicimos con Artis fue colectamos observaciones por gente que a veces para ciertas personas era la primera vez que habían visto las auroras, para estudiar un poquito las propiedades de esa tormenta. Notan que había algunas observaciones de Sudamérica, Chile, creo que esta es de Argentina igual, hasta México también tenían. Perú es un poco demasiado cerca del Ecuador para poder ver, pero fue increíble esa tormenta, la verdad. Y lo que quiero, capaz, lo más importante para ustedes, si algún día viajan a Laponia, a Alaska, a Canadá y quieren ver auroras, hemos preparado con Arctics esos dos documentos. El que les va a interesar es el Field Guide. Bueno, están escritos en inglés, pero igual les puedan ser útiles. Son totalmente gratis, disponibles en línea. La idea de este Field Guide es que es una colección de fotos de muchas formas de auroras distintas y con explicaciones sencillas de cómo pueden tomar una foto de tal o tal forma. Un montón de cosas aquí, fotos muy bonitas tomadas por nuestros colaboradores en línea gratis. Les recomiendo que miren.
Y bueno, ya terminamos la charla. Les dejo con algunas fotos bonitas de nuestros colaboradores que enseñan varios fenómenos misteriosos. Aquí las dunas, Steve y sus amiguitos, el continuo. Eso es un arco rojo y eso es una mezcla de muchos fenómenos. O sea, cuanto más fotos nos enseñan los ciudadanos científicos, cuanto menos entendimos lo que estamos investigando. La verdad am, que investigadores muy mayores que tienen una experiencia de una carrera completa, que se quedan frente a una foto diciendo, no tengo ni idea de lo que está pasando aquí, suena súper interesante, lo tenemos que investigar. Así que tenemos trabajo para los años que vienen y capaz algún día uno de ustedes va a viajar a un país donde pueden ver la aurora, tomar algunas fotos con fenómenos muy únicos y capaz sus fotos nos podrá ayudar a entender un poco mejor la naturaleza y las auroras. Bueno, he charlado mucho, muchas gracias por su atención y si queda un poco de tiempo, con mucho gusto bueno, contestar a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Maxine. Buena presentación. Bueno, si ves, la gente está aplaudiendo virtualmente también. Sí, estuvo muy interesante. Gracias por las fotos también. Un comentario ¿es posible compartir tu presentación con alguien que esté interesado, que haya asistido a esta presentación? Sí, sin problema puedo mandar los slides. Lo que puedo hacer es ponerlo modo PDF.